El ministro de Economía decía que se está focalizando en un importante porcentaje para los gobiernos subnacionales. Vamos a hablar sobre este tema con Martín Valencia, que es el jefe de estudios económicos del Instituto Peruano de Economía, IPE. Don Martín, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días, Ricardo. ¿Qué implica que el presupuesto general de la República crezca con esta variación de 2.2% para el próximo año? Bien, por un lado, esta variación es menor a la de los últimos 2 años. En 2024, por ejemplo, aumentó casi 13%, fue un incremento importante. En 2025 aumentó 4.6%, ahora es 2.2%. Entonces, por un lado, se podría considerar que hay una previsión más conservadora de los gastos para el próximo año, en línea con una preocupación por reducir el déficit fiscal que existe en este momento. ¿Y eso es bueno? El problema es que también, por otro lado, el presupuesto se realiza en base a las proyecciones de crecimiento de la economía de los ingresos para el próximo año. Correcto. Las proyecciones del MEF, sobre la base que han realizado el presupuesto sobre la base de esas proyecciones, tiene un crecimiento del PBI en el 2026 de 3.2%. Esto sería por encima del potencial de crecimiento de la economía peruana y también por encima de las proyecciones de otros especialistas. Por ejemplo, desde el IPE tenemos una proyección solo de 2.4%, se desaceleraría la economía. ¿Cuál es el temor? Que esta desaceleración lleve a menores ingresos y, a pesar de que la previsión de presupuesto es menor, pueda llevarse a un déficit mayor. Le consulto, entonces esta previsión que está tomando el IPE probablemente responda también a lo que va a ser el tema electoral, en donde algunos inversionistas dicen, no, todavía dejemos en stand-by nuestra inversión y esperemos qué resultado tenemos en las elecciones antes del 28 de julio. Las proyecciones del IPE sí tienen ese Esta sustento retracción, detrás. ¿no? Hay una postergación de decisiones de inversión que, digamos, los inversionistas deciden sus planes solo hasta mitad del año, la primera mitad del año, y luego en la segunda mitad del año, como hay incertidumbre, todavía no se deciden planes. Por lo tanto, se va a ver una desaceleración más en la segunda mitad del año. Otra cuestión para advertir sobre el presupuesto es que tiene que ocurrir un proceso de debate y aprobación, que son los próximos 2 meses. Tienen hasta el 30 de noviembre el Parlamento. En ese proceso, si bien no se modifica el número total, los 257.000 millones, sí se pueden introducir disposiciones complementarias finales que puedan generar compromisos de gasto para el próximo año. Que es una práctica casi habitual, ¿no? Así es, pero que se ha acelerado en los últimos años con este último legislativo. ¿Ha crecido? Sí, por ejemplo, el último año, la ley de presupuesto del 2025 tuvo 120 disposiciones complementarias finales. ¿120? Sí, y de las cuales el 85% declaraba gastos, pero no previstos, no bien estimados acerca de lo que iba a ocurrir. Y esos gastos son principalmente en remuneraciones, es decir, se da una declaración de que debería aumentar las remuneraciones para distintos planillas. Eso es un añadido del Congreso, no del Poder Ejecutivo, estas disposiciones complementarias. Así es, pero el problema es que muchas veces el Ejecutivo no las combate, digamos. Claro, ¿no? Pero, a ver, yo le pregunto, don Martín, el Congreso no tiene iniciativa de gasto. O sea, ¿cómo entender entonces que proponga, y dentro de estas disposiciones complementarias, la posibilidad de tema de planillas, básicamente, ¿no? Eso ha cambiado en los últimos años. Si bien la Constitución dice claramente que no tiene iniciativa de gasto, una reciente sentencia del Tribunal Constitucional del año 2022, si no me equivoco, permite que el legislativo tenga previsiones de gasto no para el año que transcurre, sino para otros años. Es decir, no se rompería esa iniciativa de gasto para el año 2025. Presente, para el 25, pero sí se rompería para el año 2026. Una consulta, el fondo de contingencia,
que es un monto que, como su nombre lo dice, ante cualquier emergencia, eventualidad, siniestro que pueda ocurrir. ¿Este presupuesto del próximo año tiene un monto establecido? Porque en muchos casos hemos visto que en algunas épocas decían, retiremos del fondo de contingencia o alguna transferencia del fondo de contingencia a determinada partida. Hay un fondo de contingencia que, si no me equivoco, está por encima de los 30.000 millones de soles, es decir, es un monto importante Bueno, dentro del lluvias, presupuesto. desastres, ¿no? Así es. Pero por otro lado hay que considerar que el presupuesto también se puede ver a través de, según funciones. Entonces la función que más está recibiendo es educación, con Ya. casi 50.000 millones de soles. Eso es un quinto aproximadamente del presupuesto total. Y además ha aumentado en 1% respecto al año anterior. ¿Estamos camino al 6% que establece la Constitución? No tengo esa cifra en estos momentos, pero habrá que cruzarlas todo, porque habrá que todavía cruzarlas, claro. pero dado que es un mandato constitucional, debería estar ahí. Una segunda función que es muy importante, que es la segunda más importante, Ya. es salud. Tiene 39.000 millones de soles y ha sido un incremento de 8% respecto del año anterior. Entonces, aproximadamente 49 más 33 es 84, es más o menos un tercio de todo el presupuesto nacional se destina a educación y salud. Correcto. Ahora, el tema regiones, lo que se dijo el año pasado y este año también por parte de las autoridades, es que los gobiernos regionales y municipales van a recibir cada año más. A eso se incluye el Fondo Común, que va a beneficiar con un 0.5% adicional a los gobiernos locales. Habrá que poner la mirada en saber si gastan bien, porque, a ver, si devuelven, ¿cuál es el argumento, fundamento para incrementarles este fondo de compensación? Correcto. Hay una precisión, el Fondo Común no se devuelve. Lo que se devuelve son los que se llaman recursos ordinarios. Correcto. El Fondo Común es un recurso determinado, es una transferencia que va directo a los gobiernos locales y si no lo gastan en un año, lo guardan y lo pueden gastar en otro año. Ya. Y en ese sentido, sí, es importante ver la calidad del gasto que tienen. No solo la ejecución, que es si lo han gastado o no, sino también la calidad de ese gasto. Muchas municipalidades son pequeñas, no tienen los cuadros de recursos humanos suficientes para diseñar grandes proyectos de inversión y por lo tanto hay que tener mucho cuidado con ese aumento del Fondo Común, efectivamente. Y el seguimiento que puede hacer justamente el Ministerio de Economía para que estos municipios en donde, digamos, no se cuenta con la capacidad meritocrática de su personal, es importante, o sea, sería necesario que esté ahí el MEF para elaborar estos proyectos de inversión u obras en determinadas zonas del país. Ya lo viene haciendo. Desde el 2024 también se creó una oficina especializada dentro del MEF de apoyo a esas regiones para la formulación de proyectos. Se tiene que profundizar todavía más y es una parte de las labores del MEF, no solo otorgar el dinero, Claro. sino capacitar. Ahora, los 2/3 entonces del presupuesto están destinados a salud y educación. Así es. Esto incluye, por ejemplo, no solo lo que significa gastos corrientes, sino construcción de colegios, de hospitales, infraestructuras, mejor equipamiento. Sí, los montos que he mencionado son los montos totales, pero también hay una parte que se destina a los gastos de capital, se conocen. Entonces, en líneas generales del presupuesto, gasto de capital es 25% de todo el presupuesto público. Esto es inversión pública, también se conoce, en infraestructura, estructuras, y educación y salud también son de las funciones que más gastan en estos rubros de infraestructura. Y dentro de educación y salud están también los programas sociales, por ejemplo, los programas de alimentación. En parte, sí. También hay otros programas sociales que están en la función de protección social. Correcto. Por ejemplo, Pensión 65 o Juntos. Los programas sociales de salud y educación tienen que ver más, como usted menciona, contra la anemia, con la desnutrición crónica. Correcto. Y en cifras macroeconómicas, ¿cómo estamos? O sea, usted nos dice que es 3.2% lo que se prevé llegar al crecimiento económico. ¿En tipo de cambio qué prevé el presupuesto del próximo año? ¿Qué prevé, por ejemplo, en endeudamiento también? ¿Cuánto vamos a pagar de deuda externa?
Así es. El tipo de cambio que tiene como supuesto este presupuesto público es aproximadamente de 3,58, que es O sea, mantener una estabilidad durante todo el año. Sí, es un nivel que estamos aproximadamente en este momento y que se mantendría para el próximo año. Ese supuesto hay que tomarlo un poco delicado porque el próximo año hay elecciones y en elecciones muchas veces ese tipo de cambio es volátil. Es bastante volátil, entonces hay que tomar eso con precaución. Acerca de la deuda, tienen previsto una deuda aproximadamente de 33%, que mantendría la deuda actual, y luego las previsiones del mes son que esto bajaría paulatinamente en los próximos años, no demasiado, sino ya en un horizonte de 5 años llegaría aproximadamente a 30%. No es un cambio de deuda muy abrupto. Ahora yo quiero preguntarle un poco, a ver, si bien el presupuesto que se va a aprobar y se va a debatir es el PIA, ¿no? Presupuesto inicial de apertura, es habitual que durante el transcurso del año se soliciten créditos suplementarios. Así es. Un nuevo gobierno que tendremos el próximo año podría modificar, solicitar mayores partidas, tomando en cuenta que ese es un presupuesto que le deja ya un gobierno saliente. Sí, esa es una de las preocupaciones, creo que de muchos especialistas económicos, que un nuevo gobierno desee cambiar las reglas de este presupuesto, pedir más créditos suplementarios. Es también un año electoral en gobiernos subnacionales, entonces puede haber mayor deseo de gasto de estas autoridades salientes como para congraciarse con los ciudadanos. Entonces hay una preocupación respecto a las modificaciones que se pueden dar el próximo año, efectivamente. Ya, y eso está facultado, digamos, la ley la contempla esa posibilidad, de que las nuevas autoridades, sobre todo el Ejecutivo, puedan ampliar o solicitar un crédito suplementario. Eso lo contempla para el próximo año, efectivamente, y se ha estado dando casi siempre todos los años, en los últimos 5 años, una modificación del presupuesto alrededor de julio, usualmente, con créditos suplementarios. Ahora, un eventual retiro o un octavo retiro de las AFPs, ¿cuánto puede mover o dar de movimiento a la economía el próximo año? Ese efecto no sería tan importante. La SBS tiene las cifras que tuvo del último retiro del año pasado fueron que se retiraron cerca de 27.000 millones de soles. Sin embargo, un nuevo retiro, debido a ya esta acumulación de retiros, llevaría solo a aproximadamente 5.500 millones de soles. O sea, la cuarta parte. Sí, la cuarta, quinta parte. Por lo tanto, no tendría un impacto tan fuerte en el consumo, que es donde más se ve, ¿no? Usted puede ver que los sectores como comercio y servicios tuvieron un salto en la segunda mitad del 2024 conforme a esta salida de dinero de la AFP. Esto se iría reduciendo debido a esa base esta segunda mitad del año, y si el retiro se da hasta el próximo año, no tendría un impacto tan fuerte sobre el consumo. Interesante esa cifra. Yo pensaba que iba casi por el mismo orden que el año pasado. Sin embargo, usted nos dice que es una cuarta o quinta parte. Hay que considerar que más del 80% de afiliados ya tienen blanco, ¿no? Exacto. Ya está en blanco. Entonces, sería lo que han acumulado en este último año, que no es demasiado porque además mucha gente es informal, entonces entra y sale, la formalidad aporta un mes, otro mes no. Por lo tanto, como dice la SBS, solo sería 5.500 millones, no sería tanto. Correcto. Don Martín Valencia, ¿qué tendría que pasar para que los inversionistas el próximo año, en plena campaña electoral, sigan apostando por el Perú? ¿Qué tendría que ocurrir? ¿Qué compromiso tendrían que dar nuestros candidatos a la presidencia para garantizar esa estabilidad y las inversiones, sobre todo, no se retraigan? Desde el IPE consideramos que es muy importante las reglas de juego que se mantengan, ¿no? Y la regla de juego más importante es el capítulo económico de la Constitución. Eso ha sido siempre un tema controversial, usualmente en elecciones, pedidos de
Asamblea Constituyente, entre otros. Si los candidatos no mencionan tanto ese asunto, si se comprometen a mantener unas reglas de juego estables, eso podría dar una confianza en los inversionistas tanto nacionales como extranjeros. Perfecto. Le agradezco mucho su gentileza de haber venido esta mañana a explicarnos un poquito de cómo se van avanzando en el presupuesto general de la República. Seguramente ya cuando empiece el debate a profundidad y se citen a los titulares de cada pliego, seguiremos conversando. Muchas gracias. Muy gentil Ricardo. a don Martín Valencia, jefe de estudios económicos del IPE.